Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Y tuya es la gloria, oh, 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 Bueno, sin más preámbulo, hermanos, pueden tomar asiento. Sin más preámbulo, vamos a introducir a nuestro pastor, predicador, invitado, nuestro hermano Luis Martí, de la iglesia Miramonte del Salvador. Es el pastor fundador y queríamos darle la bienvenida, una bienvenida cálida. Fuimos muy bendecidos a través de su palabra en la misión global, en la conferencia global del año pasado, y por eso lo hemos invitado aquí a que venga a hablar a nuestras familias, a nuestros caballeros. Así es que, pastor. Muchas gracias, Yamil. Hermanos, qué bendición poder estar de nuevo con ustedes. Quiero, antes de seguir, expresar también mi amor, mi apoyo, mi solidaridad espiritual con la familia de Guillermo. Cuando vi su foto, me acordé de él. No sé en qué momento yo estuve conversando el año pasado, pero sabemos, pues, de acuerdo a la fe que Dios nos ha dado, que él ya está con el Señor, ¿verdad? Sabemos que hay esperanza para volverle a ver. Siempre pensamos en el hecho de que cuando alguien parte es como irle a despedir en un sentido al aeropuerto, ¿verdad? Y decir, hasta luego, nos volveremos a ver. Y esa es, creo yo, la esperanza más maravillosa, ¿verdad? De poder decir amén a eso. Gracias, mi hermano. Amen. I'm sorry, I forgot to make one brief announcement, even though it just was told to you. If you would prefer to listen to the message in English, we're going to have simultaneous translation today. We're not going to do live, so just let me know in the back and we'll get you an ear monitor. Thank you. Pues el tema que han escogido para esta celebración, para esta más bien conferencia de varones, me parece excelente. Y qué bonito es poder estar esta noche como familias también, porque mañana es solo con los hombres, ¿verdad? Hermanas, prohibido venir, prohibido ir atrás de las puertas, ¿verdad? Escuchar, eso está prohibido. Vamos a mandar una inspección antes, porque mañana quiero hablar directamente con los hombres, de hombre a hombre, como decimos. Pero hoy y el domingo quiero hablar a las familias o a los matrimonios o a los jóvenes también, porque ustedes van a formar pronto sus propias familias. Y creo que es importantísimo hablar de temas como los que hemos apartado para compartir con cada uno esta noche. El tema para hoy, como apertura, ¿verdad? Lo he llamado de la siguiente manera: influencias poderosas que están afectando a nuestros matrimonios y a nuestras familias. Amados, es tan importante que en esta noche podamos visualizar, y sé que yo no voy a hablar de temas que les resultan totalmente desconocidos, pero creo que ha sido muy importante en esta etapa para mi propia vida poder visualizar y poder definir con más claridad algunas de esas influencias que son poderosas, pero son salidas para mí de esas fuerzas del mal, de ese poder que sabemos que está allí con Satanás como cabeza, pero también todo un ejército, y no espiritualizamos estos temas solamente queriendo verlo de una manera superficial. Creo que tenemos, y la Biblia nos lo dice, una lucha no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Pero ellos no se presentan, ¿verdad?, de esa forma así grotesca, sino
lo hacen de una manera sutil. Y lo que quiero esta noche es tratar de juntos poder poner una fotografía, en el sentido figurado, de la batalla que estamos teniendo como familia. ¿Quién es el enemigo? ¿Cómo podemos de alguna manera desnudarlo, hacerlo evidente de cómo él trabaja en nuestras familias en la actualidad y cómo esas influencias perniciosas nos están afectando aún a nosotros como familias cristianas? Por esto quiero dar crédito a 2 libros en los cuales yo he puesto gran parte pues, de su contenido, obviamente reflexionando, tomando algunas ideas, pero por ética yo quiero dar crédito a estos 2 libros que son escritos por autores españoles, ¿verdad? El de la derecha o la izquierda para ustedes, el origen y desarrollo de la ideología de género. Ese está accesible a todo aquel que quiere entrar en una página web que se llama, es la página web, de la Alianza Evangélica de España. Se llama Protestante Digital, si alguien tiene interés, ¿verdad? Esto es gratuito, se baja gratuitamente. Y el otro es un libro escrito también por un español, se llama Tu identidad sí importa. Y esto lo voy a usar mañana de manera especial. Y está escrito desde una perspectiva de gente latina, ¿verdad? Desde una perspectiva nuestra. Y quiero recomendarlo. Si alguien lo quiere comprar de manera también digital, pues puede hacerlo. Ahora, queremos ir entonces, hermanos, a la palabra de Dios y queremos basar todo lo que vamos a decir en un texto que ustedes pueden buscar en sus Biblias, porque lo tengo allí en otra versión. Y quisiera, si ustedes lo quieren buscar, pues también lo pueden hacer en la Reina Valera, pero me encantaría leer lo que tienen allí en la pantalla. Y dice, 2 Corintios 10, 2 al 5, les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Estas son palabras poderosas, hermanos, que el apóstol Pablo nos dejó y son la base entonces de lo que queremos hablar en un momentito. Quiero entonces ponerles una ilustración. Fíjense en esa fotografía. ¿Qué es lo que vemos ahí, hermanos? ¿Pueden identificar eso que está allí? Esa fue una foto del tsunami que sufrieron los japoneses hace ahora 2 o 3 años. ¿Qué observan? Fue una inundación tremenda, bueno, toda la destrucción que primero el terremoto y luego el tsunami que vino causó en muchas ciudades costeras. Pero si ustedes se fijan en ambas fotos, quizá en la primera se ve con más claridad, esos vehículos están allí como a punto de volcar y caer sobre un muro. Ese muro era un muro de contención que los japoneses habían construido precisamente esperando que en algún momento iba a haber un tsunami, porque no es primera vez que ellos enfrentaban esa realidad. Pero ¿qué pasó con ese muro de contención que ellos construyeron? ¿Qué observan allí? ¿Fue suficiente? No. El tsunami fue tan grande, tan poderoso, a un nivel tan alto que creció el agua, que sobrepasó todas las defensas que ellos pensaban que eran lo suficientemente altas y fuertes para contener el tsunami. Esta es una buena ilustración para
lo que puede estar pasando en la iglesia del Señor. Como familias estamos en medio de una situación compleja. Los pilares de la familia a nivel mundial están siendo atacados como nunca antes a través del cine, las películas de Hollywood, ¿verdad? No todas, obviamente, pero muchas. A través de la televisión, ¿verdad? Ahora tenemos Netflix que nos permite ver lo que querramos, literalmente. Tenemos el internet con acceso a cualquier cosa con un solo clic. La música y varias ideologías y movimientos que están atacando los principios y valores de lo que llamaríamos la familia tradicional. Cuando digo tradicional, no es en un sentido despectivo o negativo, sino en el sentido de lo que hemos heredado como cultura occidental. Todos esos valores de la familia nuclear en la que muchos de nosotros hemos nacido y crecido y hemos sido tan bendecidos. Pero esa familia, tal como la hemos conocido hasta ahora, está enfrentando un enorme tsunami. Y muchos pensamos, no, estamos muy bien preparados. Estamos resistiendo bien. Pero quiero llamarles la atención este fin de semana al hecho que tenemos que estar muy seguros de que todo lo que estamos haciendo, la manera en que estamos cuidando de nuestros hijos, los varones, la manera que estamos cuidando de nuestras esposas, de nuestra familia, realmente es suficiente como para evitar que ese tsunami nos lleve arrastrados a nosotros. Movimientos feministas, y aquí voy a usar un adjetivo calificativo, radicales, extremos, revolución homosexual, pornografía, liberalismo, la nueva tolerancia del posmodernismo. Además, el trabajo intenso y el poco tiempo con la familia que tienen que enfrentar muchísimos hogares en la actualidad. Esto y mucho más están produciendo abortos fáciles, divorcios fáciles, padres alcahuetes, falta de disciplina correctiva en el hogar, hijos desobedientes, rebeldes a sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es parte de lo que pasa a ser nuestra realidad. Ahora, no es algo nuevo, mucho de esto. Pero lo que estamos viendo en la actualidad es una situación, como he usado a propósito esta ilustración, como un tsunami mucho más grande del que nosotros pensábamos. Lo más delicado de esta cuestión es que todas estas influencias, directa o indirectamente, están afectando a las familias, a los padres, a los hijos de los hogares cristianos. Aquí y en muchos lugares del mundo, mis amados. Porque este mundo globalizado está enfrentando las mismas realidades, claro, en dimensiones diferentes. Me encanta mucho leer libros y periódicos de España, porque como saben, yo tuve la bendición de ser misionero por casi 10 años allá. Entonces me di cuenta que mucho de lo que pasa en Europa solamente tarda unos pocos años en llegar a Estados Unidos, Canadá y otros países, y luego está yendo hacia América Latina. Y mucho de lo que nosotros estamos viendo en América Latina es lo que nos llega, diría yo, entre unos 10, 15, a lo sumo 20 años. Y cosas que puedo yo ver, analizar, leer, enterarme de lo que está pasando en España, yo sé que eso va a llegar más temprano que tarde a nuestra propia realidad. Y esto entonces es de lo que quiero que hablemos esta noche. Nos estamos entonces enfrentando a una serie de influencias poderosas, algunas de las cuales las podemos identificar con claridad, pero otras son más sutiles y complejas, como lo dije hace unos momentos. Entonces queremos tener una sencilla, quizá breve y hasta cierto punto simplista radiografía de la realidad, mis amados.
con un propósito, y es tratar de prevenirnos, tratar de poder identificar, como un médico que tiene en sus manos una placa de radiografía y dice: aquí está el problema, cuidado con esto, vamos a dar un tratamiento adecuado. Y ese es el propósito, de una manera, como digo, condensada en esta noche. Queremos hablar de varias de esas amenazas, varios de esas influencias que están afectando la realidad de la familia cristiana en nuestra época. La primera es la fundamental, y las demás quiero verlas desde una perspectiva, digámoslo así, voy a poner el marco grande primero, por eso voy a usar más tiempo, y al final voy a tomar algunas que podemos casi derivarlas de la primera para poder ampliar un poquito el tema. En primer lugar, esa primer influencia a la que las familias están expuestas es lo que llamaremos la ideología de género. Ahora, hablemos de ciertas terminologías. Lo primero que hay que definir para comprender este tema es qué significa esa palabra ideología. Ese término hace referencia a cualquier corriente de pensamiento que persiga transformar el sistema político, social, económico y cultural existente. Normalmente asociamos esa palabra ideología a la parte política, que eso es muy cierto. Los que venimos de América Latina sabemos lo ideologizada que está nuestra América Latina. Y por eso hay situaciones extremas que no son concebibles en otros lugares del mundo. El aspecto ideológico, ¿verdad?, lo reconocemos como concepto de izquierda, de derecha, pero es mucho más que eso. Esto no tiene que ver directamente con aspectos políticos, ni es nuestro campo, y obviamente yo no perdería mi tiempo hablando de eso. Pero cuando hablamos de ideología, podemos pensar en personas que tienen un ideal de la sociedad que pretenden conseguir y pretenden entonces un programa que puede ser político, cultural, etcétera, para hacer una acción social que transforme el pensamiento de las personas. El fin principal es conseguir la uniformidad de la sociedad con respecto a una doctrina única que puede ser de cualquier tipo de lo que he explicado. Ahora, asociemos ese concepto básico a lo que es este tema de la ideología de género. Esta ideología es una ideología que defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de la obviedad anatómica y biológica, no corresponden, dice ellos, a una naturaleza fija, sino que son construcciones culturales y convencionales que responden a roles y estereotipos que a lo largo de la historia la sociedad ha ido creando. Ahora, pueden parecer una palabra un poco rara, ¿verdad? Un poco enredado eso. ¿Pero qué es esto? En palabras que podamos comprender. La ideología de género persigue conseguir 4 objetivos generales, que es a los que debemos de estar tremendamente atentos. En primer lugar, pretende esta ideología liberar al ser humano de las limitaciones de su biología. Y ellos consideran entonces no determinante la biología en relación a la sexualidad. En otras palabras, ellos ven el elemento del género como una limitante. Para ellos la sexualidad, como vamos a ver más adelante, es una cuestión, ¿verdad?, que no es determinada por la biología. Es decir, yo como hombre, desde que nací hombre. La mujer nace mujer. Y ese elemento determina muchísimo más, ¿verdad?, que un aspecto esencialmente biológico. Ellos están diciendo sencillamente
la biología no determina tu género. Es decir, tú vas a definir, ¿verdad? Con el paso del tiempo y en base a varios factores, vas a definir tu género. Segundo elemento, ellos quieren conseguir la desaparición de la familia natural y lo que ellos consideran un sistema opresor. Es decir, el muro de contención para esta ideología de género es la familia tal como la hemos entendido hasta ahora. Es decir, en la medida que ellos puedan bombardear este concepto, en la medida que ellos puedan destruir el concepto de un padre, una madre, unos hijos, ellos van a tratar de destruir este concepto por todos los medios. Por eso, obviamente, la ideología de género aboga, ¿verdad?, ahora por familias de otro tipo, es decir, familias, personas del mismo sexo, ¿verdad? Hay países como este donde eso es permitido. En mi tierra, en El Salvador, todavía se está luchando, ¿verdad?, para amarrar este concepto en la constitución política, ¿verdad?, para evitar al máximo que eso pueda darse. Pero hay muchos países, incluidos países de América Latina, donde la ideología de género ha logrado entonces modificar este tema. A la vez, buscan abolir la cultura judeo-cristiana, su ética y sus valores que para ellos son obsoletos, o sea, pasados de moda. En otras palabras, el enemigo somos nosotros, los que creemos en lo que dice la Biblia y en esa herencia judeo-cristiana que tiene la cultura de Occidente. Para ellos entonces estos términos han quedado obsoletos, pasados de moda. Y por lo tanto entonces hay que ver la manera práctica de ridiculizar esa posición, de hacerla aparecer como un sistema opresor, ¿verdad? Cuando se dice que el padre, ¿verdad?, en ese concepto machista, ¿verdad?, de un padre dominante, ¿verdad?, que es un padre opresor, que el hombre se pone en un plano de superioridad, etcétera, etcétera, todo ese discurso. Entonces, dicen ellos, hay que abolir ese concepto judeocristiano y hay que entonces crear un nuevo concepto de familia. Nada que ver con lo que la Biblia dice. Nada que ver con nuestra herencia cultural y nuestra herencia, voy a entrecomillar, religiosa. Además, el cuarto gran propósito de esta gente, hermanos amados, es imponer una sociedad igualitaria en el nuevo orden mundial. Los estudiosos de esto hablan de un marxismo cultural. El marxismo como teoría política económica fracasó históricamente. Yo no estoy aquí dando cátedra de eso porque no es mi especialidad, pero todos lo sabemos. Pero ahora se habla de un marxismo cultural que pretende una sociedad igualitaria en un nuevo orden mundial. Pero en ese orden mundial, hermanos, no habrá entonces más hombres y mujeres, sino homosexuales, heterosexuales, transexuales, etcétera, y todos vivirán en una pacífica convivencia. Ese es el nuevo orden mundial. En un momento vamos a hablar de la agenda LGTBI. ¿Verdad? Usted ha oído de ese concepto o lo ha leído y dice, ¿y esto qué significa? Y muchas veces sinceramente no sabemos lo que significa. Pero cada una de esas letras significa algo. La L, lesbianas. La G, gays. La B, bisexuales. La T, transexuales.
la B, bisexuales, y la I que se le agregó hace poco, intersexuales. Eso significa LGTBI. Es una agenda mundial. Lo que quiero que veamos hoy, hermanos, este tsunami no es una cosa sencilla. Esto es todo un proceso histórico con grandes intereses de fondo, con intereses poderosos que nos están empujando a todo esto. Y muchas veces los cristianos estamos solo mirando, ¿verdad? Estamos sencillamente observando, atemorizados, y lo que se nos ocurre es cavar una gran trinchera, ¿verdad? Como en la Primera Guerra Mundial, para meternos en la trinchera y decir, aquí no vengan, ¿verdad? No sé quién es el enemigo, pero yo aquí estoy en mi trinchera, ¿verdad? Pues hay que definir, identificar al enemigo, hermanos, porque tarde o temprano va a llegar a esa trinchera y va a afectar la vida tuya, la vida de tu esposa, la vida de tus hijos. Entonces, ¿qué piensa esta gente? Déjenme tomar unos minutitos para darles lo que encontré en uno de esos libros que les comenté al principio, y que son los 10 mandamientos de la ideología de género. Estas son las 10 cosas que son como su decálogo, por lo cual ellos existen y por lo cual luchan. Voy a ir rápido, no pretendo agotar el tema. Feminismo radical, que consiste en la victimización y exaltación exagerada de la mujer y una cultura de sospecha frente al varón al que se acusa de ser la raíz de muchos males. Entonces el feminismo radical, porque más adelantito voy a explicar un poquito aquí de lo que es esto del feminismo desde esta perspectiva, pero aquí estamos hablando de un feminismo radical que hace una caricatura del hombre y entonces pretende tomar muchos papeles que le corresponden realmente al hombre. De esto vamos a hablar mañana. Varones, no falten, ¿verdad? Hermanas, levántenlos tempranito, que se bañen tempranito, por favor, ¿verdad? Mándenlos bien desayunados para que tengan fuerza y todo. ¿Van a haber desayuno aquí? Pues perfecto. Aquí lo vamos a cuidar bien, hermanas. Usted tranquila, mándenlos y ya verá. Porque lo que ha producido este feminismo radical, ¿saben qué? Es hombres cada vez más débiles. Y esto es lo que está afectándonos, porque decimos, no, eso no me afecta a mí. Pues ya va a ver que sí. Luego, sigamos con el igualitarismo, negación de las diferencias biológicas entre individuos en pro del concepto igualitario y el género fluido, ¿verdad? Son términos un poco raros. El género fluido es que el hombre se puede mover dentro de su sexualidad. En otras palabras, ¿verdad? El hombre, bajo este concepto de la ideología de género, fluye. Vamos a hablar más adelante otros términos que están usando, pero puede ser que un día sea heterosexual, el otro día puede ser homosexual y acostarse con un hombre, luego puede convertirse en una persona bisexual. El género es fluido, no tiene nada que ver con mi biología. Yo me puedo acostar con un hombre, con una mujer, y obviamente van más allá, que eso es lo terrible. Y entonces, hermanos, eso es igualitarismo. Luego, tercero, anticristianismo, oposición beligerante ante las raíces judeo-cristianas de Occidente, acusadas de una moralidad represora y mantenedora del heteropatriarcado familiar. O sea, pues, en el sentido que lo expliqué antes, de una familia, ¿verdad?, fundamentada en hombre y mujer. Anticristianismo. Luego, el concepto de homosexualismo, la promoción hasta límites exagerados de la cultura homosexual a través de la LGTBI
que ya expliqué, y la victimización ante los heterosexuales. Esto tiene que ver, hermanos, con el hecho de que nos han impuesto, ¿verdad?, que usted no puede hacer nada en contra de las personas con las cuales usted no coincide en su pensamiento. Yo creo en el principio de que debemos de respetar a las demás personas. En el amor de Cristo yo tengo que ser respetuoso, pero nadie me puede obligar a decir que yo estoy de acuerdo con la conducta que esas personas practican. No me pueden obligar. Están violando mis derechos personales. Yo tengo derecho a creer lo que la Biblia me enseña, soy creyente y yo tengo que ser respetado. Pero el problema es que la ideología de género nos está queriendo imponer que los que no creemos como ellos, entonces se nos tiene que obligar a creer como ellos. Y eso no puede ser. Ahora, eso está vinculado a la colonización ideológica, que es lo que acabo de mencionar. Hay que imponer programas de adoctrinamiento desde la infancia para crear una nueva forma de pensar en nuestros hijos y en las futuras generaciones. Y eso ya está sucediendo, hermanos. En las escuelas públicas, ¿verdad? Los niños en España, ya les voy a dar una ilustración, están siendo bombardeados, hermanos, con esta ideología. Y el niño entonces es enseñado que el tema este es lo más normal. Y ustedes en Estados Unidos aquí han vivido esta serie de situaciones, ¿verdad?, que muchas veces crean unas contradicciones impresionantes. Y yo sé lo difícil, hermanos, que es tener este tipo de situaciones, pero recuerden, cuando hablamos de colonización ideológica, es que estas personas lo que buscan es colonizarnos a aquellos que supuestamente estamos ya desfasados, estamos arcaicos ya, porque estamos creyendo en algo que ya pasó de moda. Y nuestros hijos crecen en las universidades, ¿verdad? Les hacen creer de que ellos son anormales, que ellos son raros, ¿verdad? Que ellos son personas totalmente fuera de lugar, porque sencillamente no quieren aceptar esta colonización ideológica que nos quieren imponer. Pero es por eso importante que nuestros hijos también reciban instrucción acerca de nuestra posición. La sexta cosa del decálogo de ellos es el relativismo moral, es la negación de valores universales, de una ética normativa. Para ellos todo es admisible e inclusivo, todo vale, salvo disentir con ellos, ¿verdad? Eso no vale. De ahí todo vale, todo es relativo. En otras palabras, toda la evolución que tuvo la posmodernidad en Europa ha llegado a una situación, ¿verdad?, de lo que vamos a ver más adelante, que le están llamando los expertos la modernidad líquida. Es decir, ya no hay nada sólido, todo es líquido. O sea, ya tú puedes, ¿verdad?, moverte como tú quieras, de acuerdo a cómo tú te sientas, ¿verdad? Y esto está llevando a situaciones extremas. Porque ellos están diciendo, si yo siento el deseo, soy libre para tener relaciones con un animal, lo que se llama bestialismo. O en Dinamarca, que están buscando aprobar ya una ley que permite relación con menores de edad, si el menor de edad da su consentimiento. Imagínense usted. O sea, una niña puede en un momento dado decir, un hombre, ella me dio su consentimiento, por lo tanto no es delito. Eso es la modernidad fluida, es decir, no hay límites, no hay nada sólido, no hay nada estable, no hay moralidad, no hay ética arraigada. Entonces, esto es contra lo que nosotros vamos a tener que enfrentarnos, nos estamos enfrentando ya, ese relativismo moral, el liberalismo ético que es muy relacionado, apoyo y normalización de comportamientos que dañan a las sociedades humanas y a la ética más elemental. Aquí con el aborto libre, por ejemplo, lo que acabo de mencionar,
promiscuidad sexual, pedofilia, bestialismo, drogas, etc. Luego el hedonismo, que es la búsqueda del placer como un fin en sí mismo, sin restricciones éticas, morales o religiosas de ningún tipo. Y esto, hermanos, es llevado al extremo todo lo que, lo que se llama la posmodernidad en Europa, que ahora ya le están llamando la posmodernidad. Están usando terminologías hasta son absurdas, ¿verdad? Allá están llamando la posverdad. Imagínese usted. ¿Qué concepto? Es decir, no hay verdad absoluta. La verdad absoluta ya no existe. Vivimos en una sociedad donde la posverdad, dicen los europeos, se hace presente. O sea, yo tengo mi propia verdad, tú tienes la tuya, pero yo soy libre, yo puedo vivir como yo quiera. No quiero un compromiso permanente. Yo no quiero tener una relación que me esclavice, que me condicione. Yo quiero ser libre para vivir llenando toda mi libertad de tener placer, cualquiera sea entonces la forma y no importando las consecuencias. Hermanos, eso es una dictadura ideológica. Porque ellos quieren un pensamiento único y un rechazo frontal y beligerante a todas las ideas contrarias al pensamiento totalitario. Es una oposición a cualquier postura conservadora, tachándola de homófoba, fascista y represora. Por ejemplo, en España, una de las formas favoritas de ridiculizar a la gente que no piensa como ellos es decirle, sos o eres un facha. Facha en España es fascista, está asociado con una derecha extrema, está asociada con Franco, que en España fue un dictador de derecha por 40 años. Entonces decirles, eres un facha, es decir, tú eres un conservador cristiano, ¿verdad? Que estás desfasado, eres un extremista de derecha. Eso es como una ofensa. Ellos están usando esa terminología, hermanos, para imponer esa dictadura y una destrucción de la identidad del ser humano. Al final busca una reingeniería del ser humano para que pueda reinventarse a sí mismo, redefinir su género sin ningún tipo de limitaciones. De esta forma, hermanos, de esta forma, la identidad del ser humano como una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, desaparece. Es un problema ontológico, como dicen los teólogos. Porque en el momento que usted define al ser humano, no como alguien hecho a imagen y semejanza de Dios, sino lo define sencillamente como un animal resultado de la evolución, usted entonces es libre de hacer lo que le dé la gana y vivir como le dé la gana, porque no hay absolutos morales, no hay absolutos éticos, y entonces usted tiene la libertad de hacer con su vida lo que quiera, porque usted se va a morir y eso es todo lo que va a pasar. Por lo tanto, ¿verdad? Como Pablo decía, ¿verdad? Con cierta ironía, comamos y bebamos que mañana moriremos. La ideología de género nos quiere imponer ese pensamiento. La pregunta es, ¿cómo estamos los cristianos reaccionando ante todo esto? Porque esto tiene implicaciones muy grandes. Para verlas rápidamente, el tiempo avanza, yo quiero entonces desglosar de esta ideología de género, de lo que comenzamos hablando hace unos minutos. Quiero desglosar 3 ideas más que están obviamente bajo ese marco grande. En primer lugar, algo que ya mencioné, y es la agenda LGTBI. En otras palabras, hermanos, toda esta ideología nos está queriendo imponer una agenda. Las doctrinas impositivas de los colectivos LGTBI se centran principalmente, escuchen esto, en la población cristiana y particularmente en el ataque a la familia natural, tal como la hemos conocido hasta ahora. Lo están haciendo a través de 4 grandes frentes. En primer lugar, la imposición de las leyes de adoctrinamiento en las escuelas, hermanos.
¿verdad? La ideología de género en la escuela está cada vez mayor. Y muchas veces nosotros como padres podemos entonces enviar a nuestros hijos, y no digo con esto, hermanos, que yo no puedo decidir dónde cada padre de familia envía a su hijo a estudiar, pero tenemos que ser muy cuidadosos de dónde estamos enviando a nuestros hijos. Porque en la vida moderna tan ajetreada, tan ocupada, son pocos los padres que van a dedicar la atención y el tiempo suficientes como para estar velando y contrastando todo aquello que sus hijos van a estar recibiendo en el salón de clases. Y esto, hermanos, es muy serio. Y sobre todo, pues, en los niños pequeños, pero esto se traslada también a la adolescencia, y aquí veo algunos adolescentes, ¿verdad?, que probablemente podrían dar testimonio de hechos reales que estamos observando, quizá no en todos los lugares, no en todos los países, pero hermanos, hay todo tipo de esfuerzos, todo tipo de estrategias para comenzar a meter esta ideología de género y la agenda LGTBI en todos aquellos sistemas educativos. Y obviamente esto lo hacen cambiando aún las leyes, cambiando la Constitución. En mi tierra, que es lo que yo conozco, en mi país, El Salvador, ¿verdad?, un partido político, tengo que decir, de la izquierda, es el que ha llevado ahora, ¿verdad?, a la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, de nuevo, porque ya lo han intentado antes, para aprobar el tema del aborto y luego también el tema del matrimonio de personas del mismo sexo. Eso es, como digo, resultado de lo mismo. Pero en nuestro caso, con nuestros niños, ¿qué están recibiendo ellos? Papás, no hablo padres en sentido general, papás, los hombres, ¿qué acciones estamos tomando para revisar lo que nuestros hijos están recibiendo en los salones de clase? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a sentarte con tu niño a revisar sus materiales, a revisar sus tareas, a revisar sus lecturas? ¿Qué es lo que ellos están viendo, hermanos, en los dispositivos móviles que nosotros les compramos? El acceso a todo tipo de cosas, hermanos, está, si tú no tienes control de nada, porque no entiendes, porque, por ejemplo, mi generación, ¿verdad?, yo soy un baby boomer, como muchos acá. O sea, se supone que nosotros ya estamos bien desfasados. Yo medio le hago a esta cosa, ¿verdad? Y ando tratando de aprender. Esta semana estuve en un curso para aprender a usar esa Mac que me regalaron, ¿verdad? Que ya más o menos le hago un poquito. Pero lo de internet es algo impresionante. Y muchos de mi edad, en lugar de tratar de aprender, se acobardan ante tal sentido de ineptitud que a uno le entra. Y entonces uno dice, a saber, hay que ver los niños. O le dicen a la esposa, mira, yo estoy hablando en salvadoreño, ¿verdad? Mira, hacelo vos. Ay, vos revisarle las tareas. Con perdón, voy a hablar como hablamos en mi tierra. Pero hermanos, eso no es tarea de la esposa. Sí, claro, ella tiene que ser una parte. Pero nos corresponde a los hombres, sobre todo con nuestros niños varones, no con todos, pero en este ambiente tenemos que poner atención en esos temas. ¿Por qué? Porque nuestros niños están siendo influenciados. Esto lleva consigo también un segundo elemento, que es la pérdida de potestad de los padres sobre sus propios hijos. Es decir, les están enseñando cosas que van más allá de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, un joven, un niño, se ve enfrentado, ¿verdad?, a la definición de su propio género. Y entonces le dicen en la escuela, bueno, pues una pareja puede ser, ¿verdad?, de un chico y una chica, ¿verdad? Pueden ser de dos chicas, como ahí lo pueden ver, de dos chicos. O puede ser bisexual, ¿verdad? Y ya pronto vamos a poner un baño, ¿verdad?, para niños, otro para niñas y otros para aquellos que están ahí en medio, ¿verdad?, que no saben. Entonces ahí, y el niño dice, bueno, sí, está bien, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque así es ahora.
Porque ellos están siendo influenciados con todo eso. Y muchos de nuestros hijos están creciendo con esa mentalidad, ¿verdad? Diciendo, pues sí, si así nos lo enseñó mi maestra. Sí, he visto que eso es lo más normal ahora. Y nuestros hijos están siendo afectados, hermanos, colonizados ideológicamente y ni nos damos cuenta de esto. Además, la merma de los derechos fundamentales de expresión. Hermanos, están siendo controlados cada vez más por esta ideología. Miren, les voy a mostrar algo y espero que los adolescentes aquí creo que tienen la madurez para esto que voy a mostrar aquí. Si no, tápenme los ojitos, por favor, ahí a los niños, porque no sabía que iban a haber adolescentes. Pero esto lo vi en España, hermanos. Miren, eso que ven allí es una valla publicitaria en parada de buses, ¿ok? No sé si lo logran ver. Ok. Eso estaba en miles de paradas de autobús, por lo menos donde yo lo vi en el País Vasco. Yo estuve en España el año pasado, ¿ok? Si no logra ver el mensaje, se lo voy a dar más de cerca. Ese es el mensaje. Estaba abierto al público. Hay niñas con pene y niños con vulva. Si usted observa la ilustración, ve a una niña con su vulva, ve a un niño con vulva, a una niña con pene y a un varoncito con pene. Y en el subtítulo dice, déjalos que ellos escojan. Hay un partido de izquierda extrema en España que están proponiendo permitirle a los niños de 14 años escoger su género y con la opción de que el Estado pueda financiar todo el proceso de cambio de sexo, desde todo el procedimiento hormonal hasta la operación de cambio de sexo. O sea, un niño de 14 años puede, sin permiso de los padres, ir y decir, yo tengo un cuerpo de niña, pero me siento niño y quiero ser hombre, quiero que me den un tratamiento. Y al revés igual. En Europa entonces estamos viendo una realidad que nos parece terrorífica, hermanos, pero es la agenda LGTBI, es la imposición de una ideología de género. Y esto, hermanos, está produciendo una tremenda confusión en nuestros niños en los niños y adolescentes. Todavía nosotros nos movemos en un ambiente obviamente distinto, que gracias a Dios este tipo de cosas no las estamos viendo cada día, pero les estoy hablando de algo que yo vi con mis propios ojos, por eso lo estoy planteando, porque es algo que va a llegar tarde o temprano. De hecho, creo que aquí está puesto de una manera quizá un poquito distinta. El ataque de los que profesan ser cristianos y que defienden la vida y la familia. La agenda LGTBI puso todos esos carteles, pero mire, ese autobús lo pusieron la Iglesia Católica, ¿verdad? Para hacer un contrapeso. Ahí está el mensaje, ¿verdad? Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo. Hermanos, ese autobús fue prohibido por las autoridades que circulara. Los detuvieron, literalmente, y los acusaron, ¿verdad?, de homofobia. Entonces, la otra agenda que logra que en todas las paradas de autobús esté ese mensaje y que toda la gente lo lea y que nuestros hijos lo lean y que se los enseñen en las escuelas, pero cuando hay un contrapeso de los cristianos españoles, que allá pues son mayoría católica romana, pero ellos pues como nosotros creemos en una posición bíblica, entonces, amados, el autobús es detenido. ¿Comprenden el punto? Esto es nuestra batalla. Esta es nuestra realidad. Entonces, ¿qué está sucediendo con esto? Bueno, pues que está afectando nuestro panorama, nuestra visión. Otro elemento es el feminismo radical.
La diferencia de género no es lo mismo que la desigualdad de género. Muchas veces confundimos. Hay elementos de la desigualdad de género pues, que son muy válidos, o sea, el papel de la mujer, la manera en que históricamente la mujer ha sido marginada, etcétera, etcétera. Pues no es el tema de hoy, yo no voy a entrar ahí, pero yo creo en eso, creo el papel de la mujer, la inteligencia de la mujer delante del Señor, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Estamos en un plano de igualdad delante del Señor, etcétera. Hay muchos textos bíblicos que lo corroboran. Ahí ustedes conocen varios de estos pasajes, no me voy a detener, pero no es lo mismo la desigualdad de género que la diferencia de género. Entonces, el feminismo radical lo que está procesando, ¿verdad?, es que la figura del varón sea desafiada a un nuevo concepto. Y estos cambios han hecho una gran transformación social y han provocado un fenómeno, hermanos, que es que el papel del hombre se ha desdibujado considerablemente. En otras palabras, el feminismo radical define que el hombre debía abandonar los estereotipos de un modelo masculino, machista y obsoleto para apoyar las justas reivindicaciones de la mujer. Pero lo que esto ha producido es un serio problema de identidad en el varón. El varón ya no entiende con claridad cuál es su papel. Está desorientado. Y lo que queremos es, precisamente mañana, por eso no vaya a faltar nadie, queremos explicarle lo que la Biblia dice acerca de su identidad. Necesitamos levantar la cabeza. Muchos estamos así, ¿verdad? Los varones están así, como, perdón, cabizbajos, pero más la actitud, ¿verdad? Como avergonzados, como, ¿verdad? ¿Yo quién soy, verdad? Y bueno, ya mi esposa, ¿verdad? Es la que controla todo y yo no, ¿verdad? No, ahí en España dicen, yo no pinto nada, ¿verdad? Y yo qué hago aquí, lo único para lo que estoy es para traer el cheque cada mes, ¿verdad? Y yo, sí, en serio, hermano, estoy exagerando, pero ¿por qué se ríen? Por algo se ríen. Lo que yo les quiero es proponer algo que la Biblia nos explica quiénes somos como hombres. Yo jamás vamos a exaltar el machismo. Al contrario, mañana los que tienen esa mentalidad machista van a recibir, ¿verdad?, un poco de regaño. No, yo estoy abogando por el principio bíblico del rol, del papel, ¿verdad?, de el hombre. ¿Quién es usted como hombre? Dios lo ha creado con roles bien definidos, pero todo esto nos está afectando, varones, y se ha debilitado la posición maravillosa que Dios nos ha dado en nuestros hogares, como esposos, como padres, como padres de nuestros hijos. Y por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Gran parte del problema es ese. Entonces queremos ayudar a levantar la cabeza y el espíritu de todos los que vamos a estar meditando en esto mañana. Algo pasó, ¿verdad? Ahí. Ok. Entonces, estoy por terminar, pero he destacado, haciendo un breve resumen, como un marco general, ¿verdad? Ese tsunami del que hablábamos figuradamente al inicio, que estará como una primera ola, lo que llamaríamos la ideología de género, ¿verdad?, que es el marco conceptual amplio, pero de ahí hemos destacado brevemente dos cosas. Primero, la agenda LGTBI, y le hemos dicho cómo ellos están trabajando y actuando. Luego, el feminismo radical, que está afectando
no solo el pensamiento de la mujer, sino el pensamiento de los hombres. Y quiero terminar con otra cosa que ya mencioné, y es el concepto de modernidad líquida. Eso parece cosa rara, hermano. No se preocupe, yo nunca lo había oído. Pero lo empecé a leer y digo, wow, ¿y esto qué es? Me he interesado. Allí le dejo una pequeña mención de esto. La modernidad líquida considera que los seres humanos pueden alcanzar la felicidad en la realización de sus propios deseos, incluidos los sexuales, sin límite moral, legal o incluso corporal alguno. En otras palabras, no hay límites. Si quieres ser feliz, entonces tienes que realizar todos tus deseos de cualquier tipo, como quieras, cuando quieras. El ser humano, al ser liberado de su biología, o sea, de las limitaciones de tener un cuerpo que biológicamente es hombre o mujer, y ser liberado de la tiranía de la cultura occidental judeocristiana, es capaz de reinventarse y definirse en multitud de variantes de género en sintonía con sus sentimientos subjetivos. La modernidad líquida entonces es la realidad social de la que se nutre la agenda LGTBI que hemos mencionado. Todo esto es la consecuencia de la falta de asideros morales, éticos y teológicos. Obviamente Dios ha sido puesto fuera de esta ecuación por esta gente. Dios no existe, su palabra para nosotros es lo sólido, es la parte que no puede cambiar ni variar. Estas personas sacan del esquema la Biblia, su autoridad, sus principios morales y éticos, y por eso le están llamando la modernidad líquida, fluida. ¿Comprende la diferencia entre sólida? Entonces no hay compromiso. No puede haber compromiso cuando algo es líquido, es decir, porque lo sólido es lo que permanece, lo que está cimentado, lo que está con una base sólida. Puede venir cualquier cosa, ¿verdad? Como la ilustración de la casa hecha sobre la roca, ¿verdad? Vienen las tormentas, vienen los vientos, pero esa roca permanece. Eso es lo que nosotros creemos. Nuestra casa está basada sobre la roca que es Cristo y su palabra. Y entonces, esta modernidad líquida lo que dice es, no hay nada sólido, todo es líquido, todo cambia, todo evoluciona. Tú puedes vivir como quieras. Eso es lo que estamos viviendo, hermanos. Entonces, los creyentes tenemos que decidir dónde estamos. ¿Dónde estás poniendo tu fe? ¿Dónde estás poniendo la base para la educación de tus hijos? Hermanas, hay muchos elementos muy positivos en estos cambios que han habido en las últimas décadas en el rol de la mujer, pero cuidado, porque hay elementos que pueden estar afectando tu corazón, tu mente. Muchas mujeres están menospreciando el privilegio de la maternidad, porque cada vez los hijos son vistos como algo que estorba para lograr las metas. En Europa, ustedes saben, el índice de población está ya en menos de 0. O sea, hay lugares donde la gente está teniendo solamente a un niño, y hay otros donde hay miles de parejas que no quieren tener hijos, prefieren tener un perro, porque el hijo estorba, la maternidad estorba. La pregunta es, ¿cómo me afecta todo esto? ¿Qué fe estoy trasladándole a mis hijos? A mis hijas. ¿Cómo están creciendo ellos? ¿Con qué tipo de valores? ¿Cuál es mi
solidez moral y ética dentro y fuera de mi casa? ¿Cómo yo desarrollo mi rol de papá? Esas son las preguntas que deben producir inquietud. Hay un tsunami que ya nos llegó, mis amados. Nadie va a poder salir corriendo. Ya nos agarró a todos. Aquí la gran pregunta es, ¿estás preparado para el tsunami? ¿O solo vas a decir, Señor, ayúdame porque yo no sé qué hacer? Pues hay que saber qué hacer. Y hay que saber identificar todos estos conceptos para que así podamos estar listos a sostener nuestros hogares como el Señor lo quiere. Son tiempos difíciles, son tiempos para mí que anticipan la segunda venida del Señor. El Señor viene pronto, hermanos. Y el tema es cómo vamos a vivir en esta época, cómo vamos a trasladarle nuestra fe a nuestros amados hijos, ¿verdad? Que ahora están siendo muy bombardeados por todo esto. Que Dios nos bendiga, nos ayude. Hombres, los espero mañana. Y hermanas, las vuelvo a ver el domingo, ¿verdad? Que voy a dar otro poquito para ustedes también, ¿verdad? Que Dios nos bendiga y nos ayude a todos. Señor, gracias por este tiempo que nos has permitido hablar de estos temas, quizá un poquito, Señor, complicados, con un lenguaje un tanto, Señor, pues enredado, pero lo que anhelamos, Señor, es poder dejar en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas aquí presentes un sentido de reflexión, de poder, Señor, identificar primero qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, tratar de entender por qué están pasando muchas cosas. Las vemos y sencillamente nos da temor y huimos en lugar de tratar de entender qué está pasando. Señor, bendice a estos amados hermanos que están acá, que han venido hoy. Señor, sus familias. Bendice cada familia de esta iglesia, Señor. Bendice a estos jóvenes preciosos que están aquí hoy y que pronto algunos de ellos en los próximos años van a formar su propio hogar. Señor, cuídales mucho. Cuida sus corazones, cuida el corazón de estos adolescentes preciosos que tenemos también hoy aquí, Señor. Y que de alguna manera, si ellos han captado, aunque sea un poquito, puedan entender, Señor, que esta batalla espiritual es tremendamente desafiante y debemos de estar preparados. Señor amado, bendice esta congregación, cuida de ella, cuida de sus líderes, de sus pastores, y que, Señor, tú les des de tu gracia para guiar a este precioso rebaño. Bendícenos pues, Señor, te suplico, en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén y amén. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros